muy poca actividad. Las expectativas, las esperanzas están puestas en la temporada de verano y por eso vamos a hablar con Aldo Elías, que es presidente de la Cámara Argentina de Turismo, para que nos cuente cómo están pensando esta temporada en el país desde el sector del turismo. ¿Qué tal, Elías? Buen día. Laura Terenzano lo saluda desde Radio Ciudadana. Estoy junto a mi compañera Lucrecia Camarán. ¿Cómo le va? Buen día, Laura y Lucrecia, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos, Elías, porque, bueno, nos interesa conocer un poco más esto que nos dicen, viene sucediendo, que están trabajando. Aclaraban desde el sector que no va a haber protocolos en cada caso, sino que lo que buscan es que haya un único protocolo de atención para todo el país, obviamente con las diferenciaciones de cada zona, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá en Entre Ríos no tenemos playas amplias como podría ser Mar del Plata, pero tenemos un lago, tenemos unas termas. ¿Cómo se está pensando que va a ser la temporada en Argentina? Complicada, por cierto, pero depende mucho de la voluntad política de que haya temporada o no haya temporada. La actividad turística estaba preparada para las vacaciones de invierno. Ya habíamos hecho los protocolos para la actividad pensando en las vacaciones de invierno, no fue posible. Pensando en el cierre del invierno, tampoco fue posible. Ahora le estamos apuntando al verano. Realmente hay que comprender una situación absolutamente nueva en el orden mundial, como es la pandemia, la aparición de este COVID-19 y la casi diría obligación de aprender a convivir con él, por lo menos hasta que llegue la vacuna, porque si no habría que mantener la cuarentena hasta ese momento, lo cual resulta absolutamente impensado, o por lo menos no es lo que piensa el 90% del mundo, que decidió volver a la calle, decidió volver a trabajar y decidió entender que teníamos que convivir o tenemos que convivir con esta realidad. Uh-huh. Cuando dice depende de la voluntad política, ¿quiere decir que cuando ustedes plantean que estaban preparados para el invierno, fue voluntad política que no hubiese temporada de invierno o fue coyuntura, circunstancia? No, absolutamente fue voluntad política. Hay un freno en muchas provincias, hay varios gobernadores que no quieren que lleguen los vuelos a sus provincias. Hay realmente, no tiene otra definición, es voluntad política de no abrir, por lo menos no abrir la actividad para el turismo. Uh-huh. ¿Y usted cuestiona esa voluntad política o coincide? Digo, para entender bien desde el lugar en el que nos está contando esto, ¿no? Porque usted debería... A ver, lo escucho. No coincidimos en lo más mínimo, justamente por eso le decía, el 90% del mundo tomó la decisión de abrir y de salir a convivir con el COVID-19, porque no se puede esperar a que llegue la vacuna. La realidad es esta. Y lamentablemente en nuestro país esa situación es la que nosotros también compartimos, que hay que abrir. Y si no hay que abrir, hay que hacerse cargo de todos los gastos, porque una ATP 50 hoy no alcanza. O sea, hace 7 meses que las empresas vinculadas al sector están pagando gastos fijos, están pagando una parte de los salarios. Hoy no hay más espalda. O sea, de aquí en adelante son empresas que quiebran, que no van a poder volver a abrir, perjudicando al conjunto de la sociedad, porque son puestos de trabajo que se pierden. Entonces, lamentablemente hay que tomar una decisión. Es una decisión difícil, por supuesto. Es una decisión en la cual están involucrados muchos factores, pero la realidad es que no podemos seguir cerrados hasta que salga la vacuna. Y la vacuna hay que pensar por lo menos marzo, si no julio del año que viene. Uh-huh. ¿Cuál sería la perspectiva? ¿Seguir cerrados hasta ese día? Uh-huh. Elías, le pregunto, ¿y cuál es el primer paso que se tiene que dar, ya sea como decisión política, para pensar en una temporada de verano? Digo, el tema de los vuelos, de la circulación de los colectivos, porque nosotros estamos preparados, pero ¿cuál es el primer paso? Teniendo en cuenta también que estamos pasando un pico de la pandemia, estamos transitando con números altos de contagios, de fallecimientos en el país también. Es absolutamente cierto. Por eso creo que esta es una decisión política.
o nos quedamos hasta que salga la vacuna, o salimos al ruedo a trabajarla. Y yo creo que acá lo que está fallando, más allá de la pandemia, es lo que nos ha fallado siempre en la Argentina, es la falta de responsabilidad individual y social para atravesar los diferentes momentos a los que nos hemos enfrentado. Acá no hay responsabilidad y no se cultiva la responsabilidad, porque en vez de seguir machacando sobre el miedo del COVID, había que machacar sobre la responsabilidad, distancia social, uso de barbijos, o sea, y ser inflexibles en ese aspecto. Sin embargo, lo hemos visto todos en los distintos medios de prensa, de comunicación, no hay respeto por las cuestiones básicas. La distancia social hoy es una cuestión básica. Este nuevo ordenamiento de vida impone una distancia social y un uso de tapabocas que no se da en nuestra sociedad. Entonces, es muy difícil también para el gobierno tomar una decisión cuando no hay responsabilidad individual, cuando no hay respeto a las normas que impone el Ministerio de Salud. Pero yo no eso también pasa en otros lugares, ¿no? Como usted decía, perdón, Elías, digo, lo que fue el verano europeo, vimos las imágenes, vimos lo que pasó en Brasil. Digo, no hubo tampoco mucha responsabilidad social respecto de las normas de seguridad y así le fue también en algunos países, ¿no? Como España, que tuvieron rebrotes importantes. ¿Cómo piensan, como para avanzar un poco en lo que propone la Cámara, ¿no? ¿Cómo imagina? Yo leía la nota esa que publicó el diario Página 12 y contaba un poco lo de los protocolos que pensaban para playas, ¿no? Con distancias de 4 metros para sombrilla y sombrilla, con protocolo en caso de que aparezca un caso en los hoteles. ¿Esto tiene algún tipo de acompañamiento por parte del Ministerio de Turismo, por ejemplo, para que esto finalmente se apruebe y sea así? Los protocolos ya están aprobados, los fueron realizados en conjunto con el Consejo Federal de Turismo, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y la Cámara Argentina de Turismo. Intervino el sector público y el sector privado y fue validado por el Ministerio de Salud. O sea que en ese sentido tenemos la tranquilidad absoluta de haber hecho las cosas bien a conciencia, protocolos que sirven, que son aplicables, que no son imposibles de cumplir, ni muchísimo menos, porque si es un protocolo imposible de cumplir, es un protocolo perdido. Sí, no sirve. Y son turistas y recursos humanos de las empresas dejados a la buena de Dios. Todo lo contrario, acá han participado las entidades, componen la Cámara Argentina de Turismo, representando al sector privado, ha participado el Consejo Federal de Turismo para que todas las provincias estén de acuerdo, y que ha participado el Ministerio de Turismo para validar con el Ministerio de Salud la confección de que tener la certeza de que estos protocolos han sido perfectamente estudiados y preparados. Por otro lado, vienen los protocolos, como usted decía, los que son característicos del lugar en donde se vaya a desarrollar la actividad. No es lo mismo el protocolo de balnearios que tiene que tener una ciudad como Mar del Plata que el protocolo de balnearios que va a tener que tener una ciudad o una provincia como Entre Ríos o una provincia como Chubut en el lado del Atlántico, en el lado de la costa. Son diferentes escenarios que tendrán adecuaciones puntuales sobre la base de un mismo protocolo. Entonces, a partir de ahí, las herramientas están, pero no hay protocolo que aguante esta pandemia si no somos responsables individual y socialmente. Y usted me hablaba de España y de Brasil y yo le contesto con Uruguay. Uruguay nunca tuvo la cuarentena obligatoria, la tuvo sugerida. Y mire los números de Uruguay. Quiere decir que con responsabilidad se puede transitar esta situación. Bueno, es otra densidad poblacional también, ¿no? Bueno, la de Brasil también con ese criterio. Claro. Sí. Bueno, España es un poco más parecida a la nuestra. Sí. Pero independientemente, en el caso de España, en el caso de Brasil, hubo una decisión política de que sea lo que Dios quiera. Nosotros no cerramos, dijeron. O sea, asumieron la responsabilidad desde el día 1 de la responsabilidad de los actos que decidían. Y España tuvo un febrero, marzo y abril muy fuerte, muy intenso. Cerraron, volvieron a abrir y ahora volvieron los rebrotes y volvieron a crecer los fallecimientos, pero siguen abiertos. Sí.
son conscientes de que no pueden parar, que es lo que le pasa al 90% del mundo. Bueno, hay algunas señales que han lanzado desde el gobierno, ¿no? Meoni hablando del regreso de vuelos de cabotaje para octubre, de los protocolos en las aerolíneas y deslindando, sí, la responsabilidad de los gobernadores, que van a ser los que definan quiénes qué provincias van a aceptar vuelos y cuáles no. ¿Y qué pasa con el transporte de pasajeros de larga distancia? ¿Hay un avance en ese sentido también? Porque digamos que, y con el tema de la circulación en autos particulares, que sería como la mayoría de los movimientos turísticos de verano. Hay protocolo para el transporte terrestre, falta de vuelta, como en todos los casos, la habilitación para que se pueda circular por el país. Hoy estamos en una situación particular. Estamos dentro de un país que a su vez tiene 24 países, porque cada provincia, cada distrito, cada jurisdicción decide si alguien pasa o no pasa. Entonces, en esa situación, claramente sin conectividad no hay turismo. Sí. Entonces, este aspecto es decisivo. O se abre la actividad, se habilita el tránsito dentro del país, o no hay actividad turística para desarrollar. Estas son decisiones que creo que son decisiones nacionales. No podemos quedar a merced de la decisión del gobierno de cada una de las provincias, porque es muy difícil encontrarle un ordenamiento a todo eso. Lamentablemente yo creo que este debate va a haber que darlo cuanto antes. ¿Qué dicen las...? No se va a poder trabajar. Sí. ¿Qué dicen las provincias históricamente más dependientes del turismo, como por ejemplo, para pensar en diferentes también tipos de gobernaciones, ¿no? Pienso en Mendoza, en Córdoba, en las Patagónicas, en Buenos Aires, la parte de la costa. ¿Qué dicen respecto de este tema? ¿Quieren abrir? Hay una preocupación enorme. Hay provincias que necesitan abrir porque su economía regional está sustentada, está basada en el turismo. Claro. Y al no tener actividad turística, la provincia entra en una depresión económica muy difícil de sobrellevar. Entonces tienen profunda necesidad de hacer. Después hay muchas cuestiones que están vinculadas a la composición laboral de las provincias o de las ciudades. Hay ciudades, como bien conocemos, que tienen un componente muy fuerte de empleo público, y el empleo público no quiere que se abra, porque la verdad es que no quiere asumir el riesgo. Están en una situación particular, cobran el 100% del salario, entonces no quieren turistas que puedan llegar no quieren que se abra al movimiento, porque no quieren atraer al virus a sus destinos. Pero lamentablemente esa es una realidad de un sector de la sociedad que no es lo que le ocurre al resto. Aquel que no tiene empleo público ha visto su salario recortadísimo, ha visto sus posibilidades de generar ingresos totalmente limitadas. Entonces no se está comparando con justicia en esa situación. No estamos en situaciones similares. No es lo mismo aquella persona que está en su casa sentada cobrando el 100% del salario que aquella persona que tuvo que resignar una parte del salario, o que si es cuenta propista y no tiene la actividad habilitada, está con ingreso cero. Perdón, Elías, pero eso no es tampoco una visión solo de los empleados públicos. Digo, en Rafaela quisieron llevar el TC y fueron los vecinos los que dijeron, no, acá que no venga las carreras porque van a venir personas de otras provincias y queremos cuidarnos. Digo, no es una realidad que solo los empleados públicos, porque no quieren ir a trabajar, no quieren que llegue el turismo. Pero yo no planteo como realidad excluyente a los empleados públicos. Por eso le planteo los tres escenarios. Le digo, está el que cobra el 100% del salario guardado en su casa, está el que resignó parte del salario y puede ir a trabajar o no, y está aquel que es cuentapropista, que tiene una empresa, que tiene cero ingresos y que no puede ir a trabajar. Son realidades completamente distintas. Sí. No hay una que mande sobre la otra, eso es a lo que me refiero. Pero no se está comparando con justicia
justicia de alguna manera. La última, Elías, y le agradecemos su tiempo. ¿Hasta cuándo cree usted que hay tiempo como para que el gobierno defina si finalmente se abre la circulación para la temporada? ¿Cuándo debería el gobierno anunciarlo de manera tal que los operadores turísticos, los destinos puedan organizarse? Yo creería que deberíamos abrir cuanto antes la circulación, porque acá hay que poner la estructura económica del país en marcha nuevamente. Este es el tema más fuerte de todo. Hay que trabajar, hay que volver a trabajar y hay que intentar poner este país de pie, económicamente hablando. Y en cuarentena no lo vamos a lograr, eso está claro como el agua, eso no lo discute nadie. Entonces, yo creo que hay que arrancar, hay que trabajar, hay que llegar, inclusive hay que tener el tiempo para que, como ocurre con todas las cuestiones nuevas, hay que tener el tiempo para ir preparando. Uno no puede decir, mañana arranca la temporada, y hasta hoy estuvimos en cuarentena. Hay que generar un crecimiento del nivel de apertura. ¿Tienen expectativas para el 20 de septiembre, que es cuando vence este periodo? ¿Tiene expectativa en el anuncio que puede hacer el presidente en este sentido? ¿Esperan algo? No lo habíamos pensado, ya con los anuncios de las fechas que vencen no lo habíamos pensado. Realmente tenemos expectativa de que finalmente se abra la actividad y se abra el tránsito dentro del país y se pueda circular. Ya creo que el virus tiene circulación comunitaria en la mayoría de las provincias del país. No fue como al principio, los primeros 2 o 3 meses, recuerdan que había muchas provincias que tenían 0 casos. Sí. Hoy creo que todas las provincias tienen casos y tienen circulación comunitaria, entonces ya no está en lo que uno lleve a esa provincia, porque el virus ya está en esa provincia. Entonces creo que hay que trabajar responsabilidad individual y social y salir a la calle. Gracias, Elías, por estos minutos con Radio Ciudadana de Concordia. Que tenga muy buen día. Buen día a ustedes, H. Era Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo de la República Argentina, muy contundente y muy sólido, al menos en su definición. Esto hay que abrirlo, dice, porque la verdad que si no, las empresas vinculadas al turismo no van a tener oportunidades. Yo creo que desde el punto de vista del gobierno hubo